Hermanos, ¿cómo están? Este video que acabamos de ver, ¿sí me escuchan? Alguien que me ponga. Sí, Amén, sí, se gracias. escucha. Este video que acabamos de ver es una historia increíble que incluso, ay, de repente se me parte el corazón porque es un papá y un hijo, ahí está su foto, se llama Dick y Rick Hoyt. Ellos, su hijo, el muchacho nació en el 1962, de la edad de mi hermano, en enero del 62. Y él nace, cuando nace justamente tiene y por eso de repente se me hace uno en la garganta, porque él tuvo un sufrimiento fetal cuando nació, se enredó su cordón umbilical en el cuello, es algo que le pasó a mi hija, Paulina, y cuando nació estuvo unos días en incubadora, gracias a Dios no pasó a mayores, pero este muchacho se quedó apretado mucho el cordón umbilical y la falta de oxígeno le hizo precisamente quedar, le dio esta parálisis cerebral. Y este chico a los 15 años, en 1977, le dice a su papá era un empleado de una empresa, no era deportista, y sin embargo él le dice a su papá que le gustaría correr una carrera anunciada en beneficio a un amigo de la escuela, ¿verdad? Porque él estaba estudiando, el niño estudió, tenía un sentido de voluntad muy grande este chico, este muchacho se llama Rick Hoyt, su papá es Dick y Rick, ¿verdad? Y entonces el niño le dice a su papá que le gustaría correr una carrera precisamente en beneficio de este amigo. Justamente empieza a correr, hace la carrera, el papá se anima, es una carrera de 5 millas, y cuando termina la carrera, no se sabe si ganó o perdió o quedó, pero la terminó, que es lo importante. Pero cuando termina la carrera, el hijo le dice al papá que se sintió, obviamente lo llevaba así, lo llevaba frente a él, y dice que se sintió como si no estuviera lisiado cuando corría. Eso el papá lo llena de entusiasmo y deciden empezar a correr otras carreras, ¿verdad? Eso les llena, el papá le llena de ánimo, de ver que su hijo le gustaba mucho eso. Y tanto así que empezaron a correr muchas carreras hasta participar precisamente en un triatlón, el triatlón más difícil del mundo, que es un triatlón, se llama Ironman, un triatlón, donde es nadar, aquí están los datos, se trata de nadar 2.4 millas, 3.86 kilómetros, 112 millas en bicicleta, 180 kilómetros y 26.2 millas en carrera, o sea, el maratón de los 142, 195 metros, imagínate. Si alguien apenas puede correr un maratón, este hombre corrió toda una aventura nadando, jalando a su hijo, en bicicleta, empujándolo y en carrera. Por eso termina desde el día hasta en la noche. Y este video que acabamos de ver es un video real de esa carrera. Finalmente, Dick, el papá, decía que era el equipo Hoyt, donde él era el cuerpo y Rick, su hijo, era el corazón. Rick Hoyt, el muchacho, se graduó como licenciado en educación especial en la Universidad de Boston en 1993. A sus 66 años, lo entrevistaron en el 2006, el señor tenía 66 años, 44 años tenía Rick, su hijo. Habían corrido 255 triatlones, 6 competencias Ironman, que es el video que acabamos de ver, y muchas otras competencias de menor escala. Cuando vemos historias de así, hermanos, pues nos inspira, nos anima. A mí, híjole, de repente me dan ganas de hacer ejercicio y de correr y hacer cosas. Pero esta increíble historia de un padre que ama a su hijo fue muy famosa en los 90, sobre todo en los 90. Este video ya lo habíamos visto alguna vez, pero yo no había sabido bien la historia. Y nos sorprenden historias como esta, ¿verdad, hermanos? Pero si hombres así podemos ver y nos sorprende, imagínate, no debería sorprendernos del amor de Dios hacia nosotros, porque ¿qué cosas ha hecho el Padre Celestial por nosotros, verdad? ¿Qué cosa ha hecho Dios por nosotros? Y precisamente lo que vamos a hablar hoy es Jesús el mediador perfecto. Vamos a terminar el capítulo 4, 5 y 6 de la carta a los Hebreos. Y vamos, hermanos, ¿por qué te pasé este video? Porque lo que vamos a ver, ¿sí me están escuchando? Sí, sí se escucha.
Sí, Como que, Martín. como que sentí que se me apagó el micrófono. Ok. No, se oye claro. Ok, gracias. Entonces lo que vamos a ver es cómo tal vez este hombre, te repito, cualquier persona en este mundo nos sorprende. Y Jesús, Dios a través de Jesús, fue tan sabio que cómo fue posible que se quiso encarnar en un hombre para mediar entre él mismo y su creación. Eso es algo, hermanos, que como dice la canción, no podemos creerlo, es algo tremendo. Si nos puede inspirar alguien como lo que acabamos de ver, de un hombre sin hacer ejercicio, un hombre común y corriente, llegar a tal grado de entusiasmo por su hijo, pues entonces tenemos que comprender que Dios es así. Dios es justamente así. Vamos a ver siete cosas como, que demuestran cómo Jesús es justamente el mediador perfecto. El mediador perfecto. La semana pasada, bueno, no la semana pasada, hablamos la última vez de Hebreos 3 y 4, donde hablamos del corazón endurecido. No sé si estuvieron ustedes o si no nos acompañaste, amigo, que nos acompañas hoy. ¿Cómo es posible que tengamos un corazón tan duro y no nos demos cuenta y que merezcamos a veces lo peor del castigo de Dios? Sin embargo, Dios se volcó en amor por nosotros, se encarnó e hizo algo increíble por nosotros. Jesús, vamos a ver 7 cosas como Jesús se mostró que era el mediador perfecto y no necesitamos otra cosa. Y vamos a empezar con el punto número 1. Jesús se volvió como nosotros para comprendernos y que pudiéramos confiar en él. Yo creo que este hombre, cuando su hijo le dijo que parecían que no se sentía lisiado cuando corría o cuando su papá lo llevaba, imagínate la conexión que hubo en cada carrera. Por eso su hijo se entregó, ese papá se entregó en hacer deporte, porque la conexión era bien fuerte entre ellos dos. Yo pienso, ¿cuál es la conexión que tenemos con nuestro Dios, que hizo cosas como esta para poder estar no solamente cerca de nosotros, sino para salvarnos? Hebreos 4:14 al 16 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Qué noticia tan más increíble. Porque cuando Dios se hizo hombre no fue solamente para observarnos, no se hizo un hombre como un rey que ya de por sí estaba rebajándose. El Señor, Dios Todopoderoso, hacerse incluso un rey es muy poco para él. No, él se hizo alguien común y corriente. Sintió la tristeza, sintió el dolor. Yo creo que ahorita sentir el dolor de Juanita, por ejemplo, buscando a su hija que no se encuentra. Yo pienso en mis hijas y pienso, tú piensa en tu hijo, pues los que tenemos hijos, y si no tienes hijos, piensa en tu padre, en tu madre, un ser muy querido que se pierde. Eso es encarnarse, eso es entender el dolor de la gente. Y yo creo que lo ejemplificó perfectamente Jesús. Cuando él se hizo sumo sacerdote, dice que tenían las mismas debilidades. Es decir, él encarnó a un hombre, un ser humano, y tuvo las mismas debilidades, pero sin pecado. O sea, quiso sentir lo que sentíamos nosotros. Quiso demostrarnos, no solamente quiso ser un maestro frío y mira, así se debe hacer y así debe de hacer las cosas. No, él quiso sentir lo que sentíamos nosotros. El dolor, la angustia, cuando caes en angustia, cuando algo te duele, cuando te enfermas, él quiso sentirlo. Y él demostró obviamente con su ejemplo que podíamos no caer en tentación. Sin embargo, él, a pesar, sabiendo que podíamos haber caído, podíamos caer, dice que él nos comprende. ¿Qué significa eso de que nos comprende? Que como este hombre, como este Dick Hoyt, ¿verdad? Que comprendió a su hijo también, que se conectó y hizo todo esto tan maravilloso como correr, nadar, andar en bicicleta para estar conectado con su hijo. O sea que Dios es así, no solamente nos dice, nos comprende como una comprensión intelectual, no, se conecta con nosotros, entiende lo que en este momento estás sintiendo. Entiende cuando estás débil, entiende cuando estás fuerte, entiende cuando eres indiferente también.
entiende muy bien tus necesidades y tus emociones, pero dice aquí precisamente que podemos acercarnos con confianza. Dice, cada uno de las pruebas que enfrentamos nosotros, Él las enfrentó. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que dice, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. ¿Qué significa eso? Como un hijo que se siente con su padre, que se siente comprendido, y entonces dice, yo confío en ti. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios quiere. Se hizo humano para que nosotros nos acerquemos con confianza. ¿Por qué nos cuesta tanto acercarnos con confianza? ¿Por qué nos levantamos somnolientos para leer la Biblia a veces? ¿O para orar nos cuesta tanto? ¿O para dominar el pecado? De repente, hermanos, no entendemos que Él ha llorado por nosotros. Él siente nuestras debilidades. Él comprende. Esta primera parte es increíble, hermanos, porque Él se volvió como nosotros. Se volvió como nosotros, no para juzgarnos, se volvió para nosotros, para demostrarnos que podíamos salir adelante, pero sobre todo para amarnos y para poder decirte, mira, yo sé lo que sientes, acércate, porque yo te voy a enseñar a salir adelante. Esta es una noticia increíble. Estos hermanos hebreos, estos hermanos judíos, que eran judíos cristianos, estaban cayendo porque estaban perseguidos, y Dios les estaba diciendo, mira, yo te comprendo lo que está pasando. El imperio de Nerón los estaba agarrando para quemarlos vivos, para iluminar sus calles, para perseguirlos, cosa que no estamos pasando nosotros. Y sin embargo, el autor de Hebreos les dice, miren el Señor lo que está haciendo por ustedes. Él los entiende porque Él se hizo humano. Hermanos, ¿quién se ha hecho humano? ¿Qué otro Dios se ha hecho humano? Nadie, solamente Dios en Jesús, en Cristo Jesús. Número dos, él después de que se volvió como nosotros para comprendernos, no quedó ahí la cuestión. Él dice que el número dos es que él se hizo nuestro gran sumo sacerdote. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y nos llama a ser como Él. O sea, Él puso una expectativa alta en nuestra vida porque fuimos creados, Él sabe para lo que fuimos creados. Y a lo mejor ni tú ni yo lo comprendemos a cabalidad. Usamos nuestro cuerpo para divertirnos, usamos nuestro cuerpo para muchas cosas, para soñar, para querer satisfacernos, para querer lograr sueños, X, Y cosas, lo que tú te estés esforzando, la escuela, el trabajo. Pero Dios sabe para lo que fuiste creado. Él sabe para lo que puedes ser pleno. Tú te puedes estar divirtiendo, sentirte tranquilo con tus amigos o tener tal o cual plan, pero Él sabe cada célula de tu cuerpo para qué es, cuál es el propósito, y cuando se cumple ese propósito podemos ser completamente plenos. Dice aquí en Hebreos 5, del 1 al 4, dice, todos somos sacerdote, es un hombre escogido para representar, todos somos sacerdote, es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas, se ofrece sacrificios por los pecados y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Esto es un plan que venía desde Levítico. Es decir, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento había una persona que era solamente una que podía entrar una vez al año para hacer intervención ante Dios por todo el pueblo. Pero un sumo sacerdote que era un hombre común y corriente. Bueno, era un hombre escogido ciertamente por Dios, pero que era escogido para representar a los demás. Pero Dios lo escogió para representarlo, no para ser un totalitario, para ser un presidente o para ser o solamente para ordenar. Él lo escogió para que pudiera ser intercesor ante Él con sensibilidad, con sabiduría, porque Él tenía que tratar con paciencia a su pueblo. Dice aquí, tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Fíjate las expectativas de Dios. Y no solamente Él, ¿por qué te estoy hablando de Levítico? Ya no existe eso, claro que no, pero tiene una expectativa para nosotros. Fíjate, en Hebreos 2, versículo 9, dice, pero ustedes no son así porque son pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Qué especial, hermanos. Qué increíble, porque Dios nos escogió para tener una expectativa de ser como Él. Él nos llama a ser como Él. Él nos llama a tener una vida
en Cristo Jesús, una vida de sacerdocio, es decir, una vida de servicio, y solamente por Cristo es que podemos ser esos sacerdotes. Qué increíble, porque los sacrificios que podemos hacer, los sacrificios que ofrecían en el Levítico, en el Antiguo Testamento, eran animales, era incienso, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los sacrificios que nos llaman a hacer? Lo dicen las Escrituras, nos llama oración, nos llama alabanza, nos llama el evangelismo, nos llama la consagración, nos llama a dar a los necesitados. Ahorita lo que escuchamos en la Santa Cena, en la ofrenda, nos llama a dar, hermanos. Y nos cuesta trabajo. Porque cuando estamos en línea, de repente no damos. O sea, entonces necesitamos siempre, o sea, qué poca convicción, ¿verdad? Y si estamos en salón, damos, o estamos felices cuando estamos juntos en salón y estamos débiles cuando estamos, no, nos llama a fortalecernos. Obviamente, por eso es la iglesia, para unirnos, pero nos llama a ser sacerdocios, es decir, una vida dedicada a servir a Dios. Y no solamente porque queramos. Qué increíble, hermanos, que tú y yo, los que estamos aquí, los 28 conexiones, somos llamados por Dios. Somos llamados por Dios. Quien no es llamado por Dios simplemente no está aquí. Está haciendo otras cosas, está divirtiéndose en la playa, está haciendo muchas cosas. No piensa en Dios. Pero tú y yo hemos sido llamados. Tú vas a responder, vas a saber si respondes al llamado, pero hemos sido llamados. Y hemos sido llamados no solamente para llegar y sentarnos y de repente estar conviviendo con cristianos, sino para poder ser sacerdocio. Esa es la expectativa de Jesús, que todos podamos ser sacerdotes como Él. Qué increíble expectativa. Entonces, fíjate cómo Él volvió a ser como nosotros, fue a ser como nosotros para comprendernos, pero para sacarnos de la oscuridad y decir, mira, ven, te voy a sacar y te voy a poner en un lugar donde vas a ser ahora un imitador mío. Vas a ser alguien que me imite, alguien que pueda ser como yo. Que tu expectativa, a lo mejor nunca lo lograrás, pero tu expectativa va a ser esa. Número 3, Jesús aprendió a obedecer sufriendo y nos llama a hacer lo mismo. Esto parece algo como que no somos, ¿cómo se le llama? Los que, se fue la palabra, los que les gusta sufrir, ¿no? No es que seamos así. Masoquistas. Masoquistas, sí, bien, gracias. Están poniendo atención, qué bueno. Masoquistas, exacto, no es ser así. Pero ¿por qué? Jesús aprendió a obedecer sufriendo y nos llama a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué exactamente es lo que Dios quiere decir de esto? Entonces, Jesús aprendió lo que es la obediencia sufriendo. Fíjate, vamos a la escritura en Hebreos 5, del 7 al 10. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, qué noticia, qué bueno es escuchar esto. ¿Por qué entonces? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dice la Biblia, por ahí en Hebreos 11:13, que somos extranjeros de paso por este mundo. Somos extranjeros de paso por este mundo. ¿Por qué nos llamó Jesús? ¿Por qué nos llamó a ser como Él? ¿Por qué nos llamó a sufrir? Como dijimos ahorita, no es que seamos, o nos llamó a ser masoquistas, no, pero nos llamó a salir de este mundo. Y si queremos salir de este mundo, hermanos, necesitamos entender que ya no podemos mezclarnos, ni podemos divertirnos como la gente de este mundo. Fíjate bien, incluso personas que dejan la fe, de repente pueden decir, no, pues es que yo no quiero de la iglesia, voy a seguir con mi relación con Dios, pero ya no la iglesia, ¿verdad? Es muy común escuchar esto. Pero básicamente lo que estamos diciendo es, cuidado, porque estamos buscando nuestra comodidad. Si ya no queremos estar en la iglesia es porque sentimos la presión, sentimos las reglas, sentimos muchas cosas, tal vez hasta actitudes con hermanos, pero estamos distorsionando lo que Dios quería de nosotros. Dios quiere que seamos sacerdotes para servir a los demás, para servir a Dios. Cuando buscamos, como aquí dice esta lámina, si buscamos ser felices como en este mundo, ¿qué va a implicar? Va a implicar no involucrarte en la vida de otros para ayudarles a llegar a la salvación. Va a implicar tolerar el egoísmo y, por supuesto, pecados que generan con el orgullo y todas las cosas vanas vas a querer para ti. Y sabes que cuando el egoísmo crece, nunca estamos satisfechos.
siempre vamos a querer más. Eso es una tristeza. Vamos a disfrutar de la tranquilidad temporal de este mundo, no haciendo daño a nadie, tal vez, ¿verdad? Es que yo no hago nada, daño a nadie, no soy malo. Hey, pero tampoco ayudando a nadie a llegar al cielo. Y eso también vamos a rendir cuentas. Vamos a arriesgar nuestra eternidad ante Dios. Y eso es una tristeza. Hermanos, tenemos que entender, debemos comprender que nuestra vida ya no es normal. Ya no podemos conformarnos con la comodidad de este mundo. Si somos cristianos, ya no puede ser cómodo al mundo. O sea, no es que no pueda ser feliz. Claro que pueda ser feliz. Hermanos, yo ayer me la pasé increíble, y no solamente porque nos podemos reír, podemos divertirnos con amigos y festejar un cumpleaños, sino podemos disfrutar dando a otros, podemos disfrutar cuando vencemos el pecado, podemos disfrutar aportando a otros, viendo cómo otros pueden crecer, cómo antes no podíamos hacer y vencer el pecado, mucho menos ayudar a otros, y ahora lo podemos hacer. Y eso nos da satisfacciones que antes no podíamos tenerlas, y eso son cosas profundas en el corazón. Pero cuando queremos nada más nuestro egoísmo, nuestras satisfacciones se vuelven mundanas, se vuelven superficiales, y siempre va a ser un barril sin fondo. ¿Me explico? Y por eso digo, Jesús nos está llamando primero, mira, yo me vuelvo como tú, entiendo lo que tú tienes y yo tengo la sensibilidad que tú tienes, y ahora ven y conectémonos, ¿verdad? Conectémonos. Y entonces, sé como yo, busca ser como yo, como humano, pero como sacerdote, y vas a ver las satisfacciones que puedes encontrar aparte de la salvación. Pero obviamente para eso es un proceso difícil. Vas a aprender a obedecer, vas a sufrir para vencer el pecado, para disciplinar tu cuerpo, como decía Pablo, yo castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme. Pero esa es la vida espiritual, una vida de disciplina donde tu cuerpo vas a explotar y vas a sacar lo mejor de él. Qué mejor, hermanos, qué increíble vida. Que si nos llama Dios ahorita o mañana o el año que entra, caramba, yo quiero presentarme ante Dios, que di mi último corazón, todo, hasta el último suspiro. Bueno, nomás tengo un corazón, pero todo lo que tengo, puedo dar mi mejor, y una vida intencional, una vida que fue productiva, que fue útil. No solamente porque un día voy a rendir cuentas ante Dios, sino por la satisfacción y el amor, con todos mis errores y pecados, porque no soy perfecto. Pero, hermanos, que juntos podamos soñar con eso. Era el sueño de Jesús. No era un Dios ahí lejos castigando a la gente. No, Él quería involucrarse con nosotros, amarnos y perfeccionar nuestra vida en este mundo. Es decir, lo que ya escuchamos de John Knox alguna vez. Este mundo, la vida del ser humano empezó en el huerto y quiere regresarnos al huerto. ¿Te acuerdas? Aquel comentario de John Knox me quedó muy grabado. Entonces, tenemos que entender, esta vida no es del mundo. No podemos ser igual. Vamos a sufrir. Entonces, para eso, Jesús nos llama a la madurez. No se trata de que suframos por las mismas cosas todo el tiempo. Jesús nos llama a la madurez espiritual, aprovechando lo que ya nos dio. Fíjate cómo va evolucionando. Jesús se vuelve como nosotros, nos comprende, nos podemos acercar con confianza, nos dice, mira, esta expectativa yo la tengo para ti, sé como yo, vente, vámonos, ¿verdad? Pero vas a sufrir para eso, pero no vas a sufrir por las mismas cosas, siempre tienes que evolucionar, tienes que crecer, tienes que madurar. ¿Verdad? Aquí en Hebreos 5, del 11 al 14, dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, qué tremendo. Porque yo me pregunto a mí mismo y te pregunto a ti, ¿estamos capacitados? Dice aquí que a fuerza de práctica uno se capacita para distinguir entre lo bueno y lo malo. No es solamente a fuerza de lectura o de qué bueno. Lo primero es leer las escrituras, que nos enamoremos de ellas. Es el principio de la madurez, la sabiduría. Eso lo dicen Proverbios. O sea, el principio de la sabiduría es honrar al Señor. Entonces, para que empezar a madurar es saber decidir cosas que ya sabemos, ¿verdad? Pero al llevarlo al corazón, tenemos que practicarlo. Y si ya deberían estar enseñando a otros, ese elemento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados. Te estás capacitando. ¿Hasta dónde te has capacitado? No depende de tu tiempo en la fe, depende
de cómo estás desarrollando y has vencido cosas cada vez más, para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, aquí yo hice una listita, hermanos, que quiero compartirte. Inmaduros y maduros, ¿verdad? Inmaduros, y podamos coincidir con algunas cosas aquí en nuestro corazón, porque si todavía hay mucho egoísmo, quiere decir que estás inmaduro, o estamos inmaduros, yo estoy inmaduro, y soy orgulloso, y me cuesta que me llamen la atención, y me cuesta que me corrijan, o me cuesta simplemente aceptar lo de Dios, o aceptar que yo debo cambiar. Entonces soy un orgulloso, independientes, ¿verdad? Cuando solamente quiero lo mío, lo que yo decida, no me gusta que se metan con mis cosas, y entonces termino apartándome de Dios. Intolerantes, ¿verdad? No soporto que me llamen la atención, o simplemente otras opiniones diferentes, ¿verdad? Tambaleantes. Y esto, hermano, no solamente en nuestra iglesia. Hermano, nosotros somos llamados a ser sacerdotes, ser sensibles con las personas. Tal vez algunos no van a pensar como nosotros. Tal vez uno van a inclusive a tener otras doctrinas diferentes que a lo mejor tú y yo sabemos que están mal, pero no vamos a llegar con el palo en la cabeza para darles y órale, ¿no? Eso yo lo hice mucho tiempo. Eso es algo totalmente inmaduro, porque Dios no ha sido así con nosotros. Él ha sido tolerante, Él ha sido amoroso. Entonces, fíjate las cosas que nos hacen ver inmaduros, ¿verdad? Entonces, de repente, tambaleantes, no perdonar, sin amor. Entonces, todo esto, hermanos, nos lleva a reflexionar cómo estoy siendo en mi vida, ¿verdad? Cuidado con ser religioso, ¿verdad? Y solamente, y no un imitador de Cristo. Una cosa es ser religioso, seguir reglas y hacer las cosas que me dicen, pero otra cosa es ser imitador de Cristo. Algunos opinan que se les rete todo el tiempo. No, rétame, háblame duro, porque si no, no entiendo, ¿verdad? Y duro y fuerte, ¿verdad? Pero eso no es madurez, hermano, eso no es. ¿Cuándo entenderás a la primera y sin grito? Cuando alguien entiende con palabras suaves, al buen entendedor dice una frase, pocas palabras. Y algunos, no, casi, casi, pégame, ¿no? Pégame, pero no me dejes, ¿no? Entonces eso no es madurez. Entonces tenemos que entender, tenemos que reflexionar, y la madurez se desarrolla con sabiduría, con estar cerca de Dios, con tomar decisiones y sobre todo con aprovechar todo lo que Dios nos ofrece para avanzar nuestra vida, que ya lo tenemos, dice una escritura en Pedro, que ya tenemos todo para la vida y la devoción. Tenemos la oración, tenemos el discipulado, tenemos las escrituras, tenemos la enseñanza que nos dan tantas y tantas clases, las amistades espirituales, un montón de cosas, hermanos. No pienses con solamente saber escrituras, ya eres maduro. Tienes, como dice la escritura, tienes que poner en práctica, y a fuerza de práctica, a fuerza de amor, a fuerza de ponerte en el zapato de los demás, a fuerza de comprensión, a fuerza de humildad también, de reconocer nuestras limitaciones. No creas que porque ya sabes mucho de la Biblia, ya eres muy sabio y eres muy maduro. No, a fuerza de la práctica, a fuerza de tratar a los demás, de personas que no son como nosotros, de no importa que otros sean más ignorantes que nosotros, o sean incluso más sabios que nosotros, o más entendidos que nosotros. Apreciamos a todos por igual y nos ponemos en el lugar que debemos estar. Mira ahí maduros, dice maduros, son dóciles, humildes, vulnerables, compasivos, con convicciones, comprensivos y amorosos. ¿Cómo no nos gustaría estar así, verdad? Como los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad, dominio propio. Me la sé de memoria, pero la verdad es que dista mucho tal vez a eso, a sabérselo y a ser maduros. ¿Me explico? Entonces, hermanos, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Jesús nos está llamando. Maduros viene del griego teleotes, que significa completos, es decir, perfectos. O sea, no vamos a tener pecado, pero más bien completos, porque estamos aprovechando todo lo que tenemos al alcance para ser victoriosos, todo lo que Jesús ya puso. Y volvemos a repetir: el discipulado, la oración, la Biblia. O sea, algunos hermanos tal vez oramos, o leemos la Biblia, pero no buscamos el discipulado, no buscamos el ayuda constante en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. No buscamos ser más compasivos, no buscamos aprender de los demás, no buscamos ser mejores en áreas que otros son mejores. Por eso es la iglesia. Y eso, hermanos, siempre estamos aprendiendo, porque siempre va a haber personas mejores que nosotros, siempre, siempre. Y eso es increíble, porque podemos aprender siempre de todos.
Amén, hermanos. Entonces Dios nos llama, Jesús nos llama a la madurez, ¿ok? Como el plátano. A mí me encanta el plátano. ¿Cómo sabes que un plátano está maduro, hermanos? Aquí Horacio me lo va, él lo sabe más que nadie. Aquí, pero sé que el plátano maduro se ve cuando desaparece lo verde, ¿no? Cuando ya está bien amarillito, ¿no? Entonces eso es increíble, porque entonces ya no tiene nada de color verde y entonces ya está maduro. Pero entonces así es el cristiano, hermanos. El cristiano maduro es el ante la vida, ya no se pone verde, ¿verdad? Ante la vida, finalmente, aún en la equivocación, responde correctamente o tiende a responder correctamente. Amén. Entonces ese es el punto 4. El punto 5, fíjate, ya tocamos varios puntos. Ya tocamos varios puntos, ¿no? Se volvió como nosotros, nos llama sacerdotes para ser como él. Aprendió a sufrir, aprendió a obedecer sufriendo y nos llama, obviamente tenemos que sufrir y vamos hacia la madurez. Pero a una advertencia. Y número 5, si abandonamos a Jesús, ya no hay esperanza para nosotros. Fíjate cómo este autor de Hebreos les está instruyendo a estos judíos cristianos. Tremendo, porque ellos estaban abandonando a Jesús. Entonces, una advertencia. Dios nos está amando, nos está ayudando, pero aguas si lo abandonamos. Dice Hebreos 6, versículo 4 al 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Aquí, hermanos, el punto es apartarse de Dios. Esta escritura causa mucha controversia. Mucha controversia. Hay religiones enteras, ¿verdad? Donde dicen que una vez salvo, siempre salvo, y que si alguien se aparta de Dios, que siempre se apartó. Pero no es lo que dice aquí la escritura. Dice aquí que tengamos cuidado porque podemos aceptar a Jesús, podemos arrepentirnos, pero también podemos retirarnos. Aquí el punto es apartarse de Cristo. ¿Cómo es eso? No amarlo, ni entregarle tu vida, o bien abandonarlo. No lo puse ahí, pero es abandonarlo. Lo contrario es negación, es decir, si no le entregas tu vida, lo estás negando, darle la espalda. No importa lo que podemos decir de la religión que dices profesar, no importa. Tú puedes estar en cualquier religión, incluyendo aquí la iglesia, y estás apartado de Dios. Es decir, no aceptar su señorío. Si nosotros no aceptamos el señorío, es precisamente que lo estamos abandonando, que lo estamos negando, que le estamos dando la espalda. No era tan obvio para los judíos cristianos, hermanos, porque cuando un pagano se convertía, y sobre todo eran romanos y griegos, imagínate, ellos adoraban dioses y eran bien inmorales y todo. Entonces, cuando alguien se convertía y después se alejaba de Dios, era obvio que iban a volver a sus dioses paganos y todo. Era obvio, pero no era tan obvio en los judíos. Cuando los judíos se convirtieron, entonces apartarse de Jesús no era tan claro, porque ellos no iban al paganismo, porque no adoraban a dioses. Ellos regresaban a sus antiguas creencias judías, a volver a depender del esfuerzo humano, a volver a hacer ritos religiosos. Y es justamente por eso escribe esto el autor de Hebreos, porque el punto era, hey, si tú apartas de Dios, entonces niegas el señorío de Cristo para tu vida. Y entonces ya no te entregas. Entonces ya Jesús ya no es el primero para ti. Entonces ya las diversiones son primero para ti. Entonces ya tu egoísmo es primero para ti. Entonces, aunque no hagas nada malo, entre comillas, aunque hagas cosas buenas, aunque tú atiendas al vecino y le des comer al gatito, o sea, haces cosas buenas, no hago daño al vecino, pero estás apartándote de Dios, porque estás negando a Jesús, porque no estás aceptando su señorío, porque no estás ayudando a otros, porque no estás dando fruto espiritual, porque no estás amando a las personas, no estás avanzando. Esto es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Entonces pensemos porque cuando pensamos, pues cada quien su vida o no quiere estar en tu religión y todo esto, amigo que nos acompañan, realmente las implicaciones de abandonar a Dios son realmente serias. O sea, es triste. Si tú estás estudiando la Biblia, la verdad es que qué bueno.
sigue haciéndolo. Obviamente la recomendación es que no lo hagas por miedo, sino que aprendas a amarlo, pero de todos modos, déjame decirte que abandonar a Jesús es algo totalmente serio. Dice aquí en Hebreos 6, versículo 7, dice, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha, para el agricultor recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. ¿Qué significa esto, hermanos? Aquí después de decir esto, el autor de Hebreos dice, así es en la vida del ser humano. Dice, cuando nosotros abandonamos a Dios, es como cultivar, como dejar de aprovechar todo lo que nos da para cultivar la buena tierra y dar buenos frutos. Dice aquí que cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae, produce una buena cosecha. La tierra se moja de la lluvia y la lluvia, pues el agricultor no la puede producir, ¿verdad? Solamente Dios manda la lluvia, pero sí puede aprender a aprovechar esa lluvia y ser un buen cosechador. Puede aprovecharlos tiene que trabajar la tierra, que tiene que trabajar duro y tiene que aprovechar el agua que cae. Si nada más deja la tierra ahí y el agua solamente cae, pues no va a pasar nada tampoco. Se va a llevar la semilla. Tiene que trabajar la tierra, tiene que trabajar. Y en nuestra vida es igual. Las bendiciones y la capacitación de Dios es justamente lo que tenemos a través de todo lo que ya sabemos, la instrucción, la oración, ayuda mutua, amistad de la iglesia, todo lo que hemos hablado una y otra vez. Pero el fruto esperado ya depende de cómo aprendemos a aprovechar esas herramientas y cómo aprendemos a tratar la tierra, que es nuestro corazón, cómo podemos aprovechar para poder tratar esa tierra, para ver el poder de Dios en nuestra vida. Algunos dejan de creer, es que ya no veo el poder en mi vida, pues abandona a Dios. No, porque no has tratado tu tierra, porque como leímos hace un momento, tenemos que sufrir para obedecer, pues hay que sufrir, ¿verdad? Como la escuela, tienes que desvelarte, para aprender cosas. ¿Por qué lo entendemos en el mundo y no lo entendemos en la vida espiritual? Porque somos relajados. No, hermanos, o sea, piensa, si lo que estás produciendo en tu vida o en tu familia están siendo espinos, cardos, angustias, pregúntate, ¿cómo estás trabajando tu tierra? ¿Cómo estás trabajando tu corazón? ¿De qué te estás alimentando? Y no estás usando bien las herramientas que Dios te dio. Te dio una familia, te dio un ministerio. A lo mejor no son como tú pensabas, a lo mejor alguien te ha decepcionado, o son aburridos, o yo soy aburrido en mi predicación, pero eso no tiene que ver nada en tu madurez espiritual. Tú tienes que aprovechar todo lo que Dios te da a través de la enseñanza, a través de las amistades, a través del discipulado, a través de la Biblia, a través de la oración, obviamente principalmente tu relación con Dios, claro que sí. Pero si todo lo juntas, es como una ensalada, hermanos. Es como la comida que me preparó en mi cumpleaños mi esposa. Híjole, había carnita y de esa que me gusta, ¿cómo se llama? Milanesa de pollo empanizado. Me encanta la grasa. Y luego ahí con las verduritas al lado. O sea, todo estaba rico y una agüita de limón. Híjole, y no se diga la galletita que me regaló mi hija y el pastelito que me regalaron mis hermanos. O sea, todo en su conjunto es alegría. No puedo solamente irme a una cosa. No puedo solamente, la Biblia, y sí, obviamente la Biblia es de palabra de Dios, claro que sí, pero Dios te ordena que también por la Biblia y su propia enseñanza tienes que amar a los hermanos y depender del discipulado también. El ofrendar también es parte de la edificación de la iglesia. Las amistades, la relación matrimonial, con los hijos, todo es un conjunto de enseñanzas. Entonces, hermanos, ¿cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu fruto? Dice ahí en Hebreos 6, 10 al 12, no vaya a ser, ya lo vale rápido, por efectos de tiempo. Dice que Dios no es injusto, pues no va a olvidar con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Hebreos 6, 10. O sea, exactamente, Dios no es injusto. Él sabe lo que has hecho para Él y sabe tus capacidades. Yo tengo muchísimas carencias, hermanos. Yo cuando estoy en la reunión de líderes y veo las capacidades de mis hermanos líderes de iglesia, de Frank, de Fernando Ávila, yo digo, no hombre, yo estoy chiquitito, no. O sea, yo tengo muchísimas carencias, pero si yo dependiera de eso, estuviera acongojado y ahí metido abajo de la mesa. No. O sea, Dios va a trabajar con mis capacidades, aún con mis carencias. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto y dice la Escritura que no se va a olvidar de con cuánto esfuerzo he trabajado para Él. Entonces, hermanos, no perdamos esa esperanza. Y justamente es la parte que sigue. Número 6. Jesús se convirtió en la esperanza y juramento cumplidos de Dios. Es increíble porque precisamente
él les dice, pero yo sé que ustedes no son así, judíos, les dice a los judíos, este autor de Hebreos, yo sé que ustedes no son así, ustedes son los que se esfuerzan. Y precisamente el ancla es la esperanza. Fíjate, dice aquí en Hebreos 6, 15 al 18, dice, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Qué increíble, porque esta es la combinación de lo que estamos hablando. Jesús se convirtió en la esperanza. Como aquí lo mencionamos, Jesús se convierte en la esperanza y en el juramento cumplidos por Dios. Una promesa es cuando tú lanzas y dices, yo te prometo, tú te comprometes a dar algo, a ofrecer algo, esa es la promesa. Pero un juramento es ante otros para sellar lo que prometiste y en algo más grande. Dice la escritura, por efectos de tiempo y todo, tú lo puedes leer en Hebreos, dice que Dios se juró por sí mismo, o sea, por su propio honor, y Dios no miente, hermanos. Dios no miente. Entonces, el que Él selló su promesa jurando por sí mismo, lo demostró haciéndose humano y sacrificando su cuerpo en una cruz. O sea, ya, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Entonces tenemos una promesa que seguramente va a ser cumplida, hermanos. Tú que estás dudando de la iglesia, tú que estás dudando de la fe, tú que estás dudando tal vez de la vida eterna. ¡Ey, para, tranquilo, mira! Porque Dios juró por sí mismo que estas cosas son verdaderas. Tal vez nuestras pruebas son intensas, a veces parecen eternas, ¿cierto? Pero la Biblia nos anima a saber esperar, a ser maduros. Dice la escritura que acabamos de leer, que Abraham esperó con paciencia. Las promesas y juramentos son cosas inmutables, es decir, que no se mueven, que no cambian. Las promesas de Dios son así. Desde el que empezó este universo, desde que empezó las escrituras hasta el Apocalipsis, hasta el final de los tiempos, las promesas de Dios nunca se mueven. Y tú lo puedes constatar en la Biblia y en la historia. En el Antiguo Testamento había ciudades de refugio. No sé si has leído por ahí Números 35, pero Dios permitía a aquellos que asesinaban inocentemente, decir, ay, me equivoqué, y pum, le daban un martillazo al vecino y lo mataban, podían irse a una isla especialmente como refugio, ¿verdad? Pero hoy, eso era una sombra de lo que Jesús hizo hoy, porque Jesús hoy se convierte en nuestro refugio. Se convierte, y no solamente en refugio para los que hicieron las cosas, ay, de manera inocente, sino con toda alevosía y ventaja, ¿verdad? Con toda. Él ya es nuestra protección. Pero aguas, porque como en esa ciudad, cuando alguien abandonaba una ciudad de refugio y era muerto, entonces dice, bueno, por tu gusto mueres, ¿verdad? Lo mismo con Jesús, cuidado, porque si nos alejamos de Jesús, nos alejamos de su refugio, de su protección, ya no hay nada que hacer. Y vamos a la última. Jesús es nuestra esperanza y nuestra ancla para la salvación. Número 7. Jesús es nuestra esperanza y nuestra ancla para la salvación. Hebreos 6, del 19 y 20. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué escritura? Porque dice, esta esperanza es el ancla firme. ¿Sabes qué es un ancla, no? Un ancla es algo que fija el barco, que lo sostiene. ¿Para qué es el ancla, hermanos? Cuando el día está soleado y el mar está bien, pues como que no le vemos mucha utilidad al ancla, ¿no? Porque pues, el barco ya por sí puede estar ahí. Pero cuando empieza la tormenta, empieza a crecer la marea y tiende a mover al barco, a alejarlo, ahí es donde el ancla entra a su función. De la misma manera, hermanos, de la misma manera, el ancla para nuestras vidas debe ser así. El ancla para nuestras vidas es justamente algo que en la tormenta. ¿Para qué quieres un ancla si no vas a estar en tormenta? ¿Para qué quieres el ancla si no estás sufriendo por Cristo? ¿Para qué quieres el sacrificio de Jesús, que es nuestra esperanza y nuestra ancla, si no quieres sufrir, si no quieres llorar, si todo lo quieres papita en la boca y todo está bien? No, hermanos. Jesús es nuestra ancla, porque es nuestra esperanza, porque sabe que va a haber tormentas, porque en el resumen de todas estas lecturas,
Jesús se vuelve sensible, nos llama porque sabe que vamos a sufrir, pero tiene expectativas y nos dice, vamos, tú puedes, vas a sufrir, pero vas a madurar, vas a pulirte. ¿Cómo vas a madurar si no vas a ser probado? Las pruebas maduran, las pruebas te hacen madurar. Y precisamente dice, esta esperanza es un ancla firme. Los judíos cristianos estaban perdiendo esta esperanza y ya no creían tanto en Cristo. Ya habían entrado, o sea, ya no creían en que Cristo había entrado al santuario, ya no creían que Cristo era el gran sumo sacerdote, estaban volviendo a sus creencias antiguas. Imagínate, ellos iban a terminar pensando que un sacerdote como común y corriente como antes, tenía que entrar al santuario. ¿Qué es eso? Es una regresión. La vida, la persecución y distracciones estaba diluyendo esa esperanza, pero en ti esa esperanza se diluye. ¿Qué está pasando en nosotros, hermanos? No permitamos, no nos permitas. Amigos, si tú nos conoces, no conoces de esa esperanza, conócela. Porque lo peor que nos puede pasar es que lleguemos a morir sin esa esperanza. Y entonces ya no habrá remedio. Pero lo increíble es que bíblicamente el ancla no está en el suelo, no está en el fondo del mar. Esa ancla está en el cielo. Y no es para que el barco no se mueva, sino precisamente para que nuestra fe crezca, para que nos movamos, para que crezcamos como iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Conclusiones para terminar. Es un resumen de todo lo que vimos hoy, hermanos. Este libro de Hebreos está increíble. A mí me animó un montón. Y pensando en esta historia que vimos al principio, la vida de Dick y Rick, ¿verdad? Hoyt, podemos ver que este hombre hizo algo que Dios ya hizo por nosotros hace muchísimos siglos. No debería sorprendernos. Además, deberíamos estar mucho más felices que Dios hizo algo mucho más grande de lo que este hombre pudo hacer por su hijo. Conclusiones. Número 1, Jesús hizo como nosotros para comprendernos y que pudiéramos confiar. Número 2, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y nos llama a ser sacerdotes como él. Número 3, Jesús aprendió a obedecer sufriendo, poniendo el ejemplo que ya no seríamos de este mundo. Que tenemos que comprender, ya no puedes vivir así. Si tú quieres vivir así, no puedes estar aquí. Pero si tú quieres vivir como Cristo, adelante, pero ya no va a ser igual. Número 4, Jesús nos llamó a la madurez espiritual porque ya nos dio todo para alcanzarlo. Nos dio todo para alcanzar esa madurez. Si no lo aprovechamos, estamos miopes, no alcanzamos a ver todo lo que ya tenemos en la mesa. Y número 5, si abandonamos a Jesús, ya no hay esperanza para nosotros. Eso es completamente claro. No existe el que una vez salvo, siempre salvo. No existe. Tú puedes estar con tu fe y aceptado por Dios, porque Dios es misericordioso. Pero también se puede endurecer tu corazón y abandonar tu fe. Es muy simple, es muy sencillo. Número 6, Jesús se convirtió en esperanza y juramento cumplidos de Dios. No lo abandones, no permitas que lo temporal te llame y te jale. No lo permitas, porque Jesús ya nos prometió y juró, y es la esperanza y juramentos cumplidos en Cristo, en Dios. Y número 7, Jesús es nuestra esperanza, que es nuestra ancla firme y confiable para nuestra salvación. Entonces, ¿de qué te vas a agarrar? ¿Vale? Hermanos, eso es lo que yo quería decirles esta mañana. A mí, no solamente estos días por ser mi cumpleaños, sino me siento muy animado por todo esto, sino, hermanos, leer estas escrituras me anima demasiado. No importa quién soy, no importa cómo soy, si tengo una casa como la que ves acá atrás, o tengo una casa como la que tengo, ¿verdad? No importa, estoy feliz. Y la felicidad, hermanos, yo sé que va a venir problemas, yo sé que va a venir tormentas. Ayer en la cantera estábamos hablando, Fernando nos hablaba precisamente de qué tal cuando vienen las pruebas, ¿no? ¿Qué tal cuando vienen las cosas difíciles? ¿Cómo estamos construidos? Entonces, no sé qué va a pasar. Yo dije, yo soy honesto, no sé si una de mis hijas, no quiero ni pensarlo, o mi esposa, las perdería, no sé, o sea, no sé cuál va a ser mi reacción, pero yo oro para ser fuerte, para lo que Dios sea su voluntad, porque Él ya me dio demasiado, ¿verdad? Entonces, quiero aprovechar todo lo que Él me dio. Amén, hermanos. Entonces, esa es la clase. Si quieren, hay algunos comentarios que quieran hacer, adelante. Gracias. Para darte